umbilical, a su vez también se disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular y por consiguiente también mejora la oxigenación cerebral. Como quiera que cuando se hace la atención inmediata de recién nacido, el área de sala de partos como el área de recepción del recién nacido deben estar a una determinada temperatura. El ideal es 26 grados. Por eso decimos que en el logro del aprendizaje vamos a prevenir la hipotermia y tener una termorregulación adecuada, considerando que en la sala de partos y en la de recepción deben estar a 26 grados y se va a recepcionar con paños tibios. Por otro lado, vamos a evaluar y monitorizar el periodo de adaptación del recién nacido, que ya probablemente en las primeras clases les habrán dicho de qué se trata. Es decir, todos los eventos hemodinámicos, tanto respiratorios, sobre todo respiratorios y cardiológicos, que se dan para que el niño, nuestro recién nacido, se adapte de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y por otro lado, también poder detectar algún tipo de malformaciones o enfermedades congénitas. Y además, reducir prácticas innecesarias. Es decir, no a todos los recién nacidos se le hace aspirado orofaringio, solo en aquellos casos que demanden como que sienta uno que está obstruido la vía oral sobre todo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a tratar? Como ustedes ven, son 12 puntos desde la introducción hasta el apego precoz. ¿Qué sabemos de la atención inmediata? Que el 90% de los críos, de los recién nacidos, van a nacer normales, pero solamente un 10% va a tener un problema al momento del nacimiento. Y ese 10% va a demandar otras acciones, entre los cuales se va a desarrollar posteriormente la reanimación cardiorrespiratoria neonatal. Y en la sala de parto, todos los integrantes, todos los profesionales de la salud, debemos estar imbuidos de una atención positiva para la atención tanto de la madre en trabajo de parto, que sería la parturienta, como de su producto para maximizar las atenciones y poder lograr con éxito tanto la atención de la madre como del neonato, en lo que nosotros llamamos el binomio. ¿Qué más sabemos de la atención inmediata? Que van a ocurrir una serie de cambios hemodinámicos. Veamos entonces rápidamente. ¿Qué pasa de la respiración fetal a la respiración neonatal? El bebé respira en el cambio del parto, se aplica pinzas de cordón, se separa la placenta del bebé. Recuerden ustedes que la placenta es que nos provee respiración en el feto. ¿Y cuál es el resultado? El recién nacido utiliza los pulmones en lugar de la placenta para la hematosis. En la vida intrauterina hay líquido en los alveoles. Sin embargo, en la vida extrauterina, este líquido es reemplazado por aire. Entra oxígeno, se aperturan los vasos sanguíneos y el CO2 pasa a los alveolos para ser exhalado. El aire en los alveolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten. Es decir, va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y el conducto arterioso se contrae. Este conducto arterioso que todos reconocemos que en un momento va a ser de tipo fisiológico y más adelante, 3, 4, un poco más de 5 meses, va a ser de tipo anatómico. ¿Qué entendemos entonces por atención inmediata? Son los cuidados básicos que se aplican al neonato de forma inmediata. ¿Por qué de forma inmediata? En la primera hora de vida. Inmediata, que es la segunda hora de vida, vamos a ver que hacemos otros procedimientos y que va a permitir mantener la integridad de nuestro neonato. Evidentemente, esta atención es dinámica, es decir, lo que pasa en el primer minuto no necesariamente va a ser igual en el segundo, en tercero, puede cambiar. De ahí la necesidad e importancia de que todos sepamos hacer una buena atención inmediata del recién nacido, con
el equipo de profesionales de la salud. Muy bien, ¿y qué también debemos saber? Para atender a un neonato, el ideal es hacer una buena historia clínica. ¿Y eso qué significa? Conocer los datos de morbilidad materna, de lo que ocurre en el embarazo, de lo que ocurre antes del parto, en el embarazo o en el parto mismo, de los problemas que pudiera tener nuestro feto cuando no neonato. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Creo que ustedes lo tienen más que conocido por vuestros conocimientos de ginecobstetricia. Son factores intrapartos que están relacionados a temas de la placenta o presentación anómala, como quiera que también puede haber un líquido maloliente, un líquido amniótico meconial o fiebre materna. De los datos de factores de riesgo maternos, van desde cualquier enfermedad de tipo crónica, pasando por el consumo de drogas, ¿no? O la madre ser una madre añosa o adolescente, tener problemas, ¿no?, de tipo socioeconómico cultural, abortos previos o esterilidad. De los maternos, desde la enfermedad hipertensiva del embarazo, que es muy frecuente en países de Latinoamérica y la zona subsahariana, como la diabetes gestacional. Tabaquismo, felizmente que es muy poco, el alcoholismo, lastimosamente aún presente, sobre todo en las provincias de nuestro país, en la zona de la sierra, cuando no de la selva. Y la gestante portadora de virus, llámese VIH o herpes, entre otros. Y de los fetales hablamos desde la prematurez, posmaturez, retardo del crecimiento intrauterino, fetos múltiples o anomalías congénitas que pueda tener nuestro bebé, como también la ruptura prematura de membranas. Para atender a un recién nacido, nosotros todos debemos estar premunidos y haber hecho una práctica regular de la atención inmediata, es decir, el equipo de salud, llámese médico pediatra, médico general, enfermera, técnico de enfermería, debemos saber qué papel vamos a tener cuando ocurra el nacimiento de un crío. Y saber quiere decir tener el conocimiento científico, como también la actitud. La actitud es un valor significativo, el buen trato a la paciente. Hacer una historia clínica perinatal con los datos que estamos señalando. ¿Y qué debe haber en una sala de atención de partos y en la sala de atención de recepción? Estar premunidos de toda una serie de insumos, equipamiento y materiales. Ustedes pueden ver, este es el ideal que debe tener una sala de parto, asumiendo que los partos son institucionales. Evitar en lo posible los partos domiciliarios. Y entonces, en una sala de parto neonatal, existe lo que se llama el Kreiserman o cuna de calor radiante, como ustedes pueden observar en la lámina o en la transparencia. Debemos contar con una fuente de calor, la perilla de goma, el 6 para prematuros, el 8 para términos, el succionador mecánico de ser necesario. Esta no debe pasar de los 100 milímetros de presión de agua, porque si pasa de este valor, podemos generar un problema de depresión por aspiración, por presión excesiva. Las tijeras para cortar los cordones, los guantes estériles también para manipular el cordón de nuestro bebé, catéter de aspiración, sondas de alimentación 6 y 8. Campos precalentados. El campo de bramante precalentado para la recepción del niño en el abdomen materno, luego del secado, luego colocamos el otro campo para después colocar al bebé en el pecho de la madre para el apego y lactancia materna. Siempre debemos tener preparado la bolsa de reanimación cardiorrespiratoria neonatal, que es la que ustedes pueden ver llamada bolsa de ventilación a presión positiva. El laringoscopio, la fuente de oxígeno, medicamentos para
la reanimación. Este tema lo van a ver con mayor prolijidad cuando hagan atención o recepción del recién nacido en reanimación neonatal. Muy bien, hay algunos niños que van a requerir tratamientos especiales, sobre todo los que nacen deprimidos o tienen malformaciones, y van a requerir que les canalicen una vía. Tenemos que contar con dextrosa, son solución salina. Repito, estos detalles lo van a manejar mucho más cuando hagan reanimación cardiorrespiratoria neonatal. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos considerar cuando hacemos una atención del recién nacido? Nos preguntamos, el bebé, o preguntamos a obstetricia, ¿el bebé es a término o no? Y nace el bebé y vemos que es a término. Tiene buen tono, es decir, moviliza bien las extremidades, hace buena excursión respiratoria o el famoso llanto, respira o llora. Si al hacernos estas 3 preguntas y nacer el bebé es check, es decir, sí, sí y sí, eso invita a que nosotros sigamos con los cuidados de rutina del recién nacido, como vamos a ver luego. Estas son las 3 preguntas básicas. Nace el bebé, sale el bebé, previamente ya preguntamos, cuando elaboramos la historia clínica, preguntamos al obstetra, a la obstetriz, etc., oiga, ¿cuánto tiempo de gestación tiene? Tiene 37, 38 semanas. Al parecer ya es un a término. Hasta ahí llegamos. Pero cuando nace el bebé, vemos si efectivamente tiene características somáticas correspondientes a un bebito a término y se moviliza y tiene buen llanto, respira o llora. Entonces, ¿cuáles son estos cuidados de rutina? Habíamos dicho que la temperatura del ambiente es 26 grados, es la media normal. Es decir, puede ir entre 24 y 28, pero el ideal del ambiente es de 26 grados para evitar la hipotermia y tenerlo en normotermia. Secar, recuerdan que les dije 2 campos precalentados tibios. Con el primer campo, nosotros, o primer paño, secamos cabeza y el resto del cuerpo. Y luego con el otro paño o campo tibio, cubrimos al bebé. Idealmente siempre la cabeza y el resto del cuerpo cuando se coloca al bebé en el regazo de la madre, es decir, en el abdomen. Y no cortamos aún el cordón umbilical. Luego, ¿qué hacemos? Si el bebé está con que vemos que no puede iniciar el llanto y se evidencian secreciones, solo en ese caso hacemos la aspiración. No es de rutina. Esto es de acuerdo a la circunstancia que les estoy diciendo. Cuando vemos que no inicia la respiración porque tiene secreciones. Estimulamos. Al secar, se frota suavemente la espaldita. Eso es estimular. Y luego que sale el bebé, no se liga el cordón inmediatamente, sino se espera 1 a 3 minutos para hacer lo que se llama el pinzamiento o el rampaje tardío de cordón, que va a permitir que ingrese buena cantidad de sangre de la placenta a mi bebé y de alguna manera disminuir el riesgo de posibilidad de anemia fisiológica del recién nacido en los primeros 6 meses de vida. Luego, el contacto piel a piel. Luego de cortar el cordón, inmediatamente se coloca, ¿no?, pechito con pechito, el bebé con la mamá. Se le coloca cercanamente al seno materno la primera hora de vida. Esto nos va a permitir realizar el apego y la lactancia materna. Entonces, los fundamentos de la ligadura nos van a permitir aumentar el hematocrito de nuestro bebé. Además, aumentar el hierro. Y el hierro se aumenta de 30 a 50 milímetros extra, o sea, especial, que, repito, le va a servir para la época de los primeros 6 meses de vida en que sí recibe lactancia materna. El 80% de
la sangre de placenta va al bebé en el primer minuto de vida. ¿Correcto? Entre 1 a 3 minutos se clampa el cordón. Por eso se llama clampaje tardío fisiológico de cordón. Pero evidentemente van a haber situaciones en las cuales este clampaje va a demorar, va a ser más precoz. ¿Y en qué casos? ¿En qué casos? Cuando los críos, el neonato, es hijo de madre con RH negativo. Tenemos que cortar inmediatamente, clampar y seccionar. ¿Por qué? Porque van a haber anticuerpos que van a producirme problemas de una reacción antígeno-anticuerpo en mi neonato. En los casos de retardo de crecimiento intrauterino, ¿por qué? Porque tienen más masa globular roja y pudiera darnos policitemia en los hijos de madre diabética por el tema de la glucosa. En los recién nacidos que tienen patología cardíaco-pulmonar, porque aumentamos la bulimia y generamos distintos temas de dificultad respiratoria. En el recién nacido deprimido y los madres cuyo bebé, las madres que tienen VIH, sobre todo, son activos, es activa la madre, pues entonces el riesgo es altamente significativo de que nuestro crío pueda tener la enfermedad materna. Muy bien, entonces ustedes pueden apreciar en estas láminas cómo se hace el cordón o cómo se hace el corte de cordón. El apego, la lactancia materna, ¿no? Entonces el apego precoz, todo esto es en la primera hora de vida. Queda el bebé con su mamá. Y hay una enfermera que está vigilante cómo va la frecuencia cardíaca, cómo va la frecuencia respiratoria. Recordemos a propósito que la frecuencia cardíaca idealmente es entre 100 y 160. Lo más frecuente es que encontremos 120 a 140, 160. La frecuencia respiratoria es de 40 a 60. Valores por encima o por debajo obviamente son patológicos. El apego precoz va a lograr una lactancia exitosa bastante importante, hay una mejora de la adaptación del recién nacido y los problemas metabólicos van a disminuir significativamente, aparte de que va a haber una mejoría en la involución uterina. ¿Qué sabemos en relación a la cesárea? Se dice que sí se puede, se hace, actualmente se hace, hacemos en el hospital y en todas las IPRES que se atiendan partos, sí se está haciendo el apego en la primera hora de vida cuando la anestesia es una anestesia regional, lastimosamente no en la anestesia general, pues obviamente la madre está dormida. ¿Qué debemos saber respecto al test de Apgar, llamado también test de vitalidad o test de vigorosidad? Este test expresa la adaptación cardiorrespiratoria y neurológica de nuestro neonato, tanto en el primer a quinto minuto de vida. En aquellos que a los 5 minutos de vida tienen menos de 7 de Apgar, se tiene que continuar hasta que tengan el puntaje mayor de 7, que puede ser cada 5 minutos, 5 al minuto, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. ¿Qué pasa si un crío a los 20 minutos tiene un Apgar de 1, por decir? Prácticamente lo que se hace es dejar de hacer la reanimación cardiorrespiratoria porque estadísticamente se sabe que hay un daño significativo a nivel central, llámese hemorragia intracraniana, hemorragia periventricular. Entonces lo dejamos de hacer, pero es un tema que va a ser revisado posteriormente en la clase respectiva. Quiere decir que la evaluación del test de Apgar siempre va a ser retrospectiva. Nace mi bebé, veo que llora, voy secando, voy viendo si moviliza las extremidades, veo el color,
veo que si responde a estímulos, que hace muequitas y todo lo demás, y eso me estoy actuando, no es que voy a esperar punto por punto. Acá tienen ustedes este test que acabo de señalar, que se hace al minuto de vida y a los 5 minutos. Este test lo deben saber de memoria o sí. Tiene 3 ítems: frecuencia cardíaca, respiratoria, tono muscular, irritabilidad, reflejo y color. Va de 0 a 2. Tanto más se acerque a 2, es mejor. Tanto menos se acerque a 2, es más deprimido. Apréndanse ustedes perfectamente los criterios de cada ítem. Sumado a estos criterios me va a dar una clasificación. Llámese vigoroso de 7 a 10, moderado de 4 a 6 y depresión severa de 0 a 3. Muy bien, luego de que nosotros hemos evaluado a nuestro bebé y ha pasado el apego y la lactancia materna con su mamita en la primera hora, a partir de la segunda hora lo llevamos a la cuna de calor radiante o llamado también Kreiserman, siempre procurando y manteniendo que la temperatura del medio ambiente sea de 26 grados y la cuna sea de 36 grados. Entonces examinamos a nuestro bebé prolijamente. Esto va a desarrollarlo con más acuciosidad en vuestra práctica. Correcto, colocar la cabeza del recién nacido hacia el examinador y aplicamos el test somático o test de Capurro, pero también en los críos que son muy prematuros se aplica el test de Ballard, que es un test que suma tanto el aspecto somático como el aspecto no neuromuscular, además de tomar medidas antropométricas, principalmente peso, talla, perímetro cefálico y considerar a qué percentilo corresponde. Además, hacemos en la segunda hora las profilaxis oftálmica, antibacteriana, antihemorrágica. Comprobar la permeabilidad de las coanas, comprobar si no hay o no atresia de esofágica, introduciendo una sonda a través de la nariz y la boca. A su vez, también comprobar la permeabilidad anal. Lo podemos hacer con una sondita, humedecemos la sondita, ¿no? Esa sonda de alimentación e introducimos hasta 3 centímetros, ¿no? Por la región anal. Esto nos va a permitir descartar ano imperforado bajo, pero no descarta ano imperforado alto. Esto es importantísimo. ¿Para qué? Para, identificado el problema, hacer inmediatamente la interconsulta a cirugía pediátrica. Para prevenir la infección o hacer el tema de evitar la infección ocular, antes se utilizaba nitrato de plata. Hoy se puede utilizar eritromicina o ciprofloxacina. Regularmente nosotros tenemos ciprofloxacina, se le echa una gota en cada saco conjuntival. El tema de utilizar la terramicina básicamente es para la clamidia trachomatis. De esta manera habemos hecho nosotros la prevención de la infección ocular para gonorrea. ¿Cómo prevenimos la la enfermedad hemorrágica temprana? Todo neonato, por más que sea maduro, va a tener una inmadurez hepática. Consecuentemente, los factores de coagulación van a estar alterados. Por consiguiente, para evitar ese cuadro hemorrágico, nosotros dentro de las primeras 6 horas de vida, de acuerdo al peso de mi paciente, le voy a inyectar en el cuádriceps anterolateral de
el muslo izquierdo, le voy a aplicar intramuscularmente en críos mayores de 1500 gramos, 1 miligramo. Menores de 1500, 0.5 miligramos. ¿Cómo se llama el producto? La fitomenadiona. Y para hacer la limpieza de la sección de cordón umbilical donde se debe ver 2 arterias y una vena, instilamos alcohol de 70 grados, también llamado alcohol medicinal, alcohol etílico o de lo contrario, clorexidina al 0.5 a 1%. El examen del recién nacido es un examen que va de la cabeza a los pies, viendo sobre todo en la parte de la región lumbar que no haya tumoraciones relacionadas a meningoceles, entre otros. Y también haciendo el descarte de displasia congénita del recién nacido con las maniobras de Ortolan y Barlow. También podemos nosotros ver, haciéndole el reflejo de Moro, que van a hacer en la práctica, si no existe problemas de plexo braquial, entre otros. ¿Hacemos el reflejo rojo? Sí, pero a esto lo hacen en hospitales de tercer nivel, donde cuentan con la aparatología respectiva. Muy bien, ya dijimos la antropometría. Vamos a ver cómo luego vamos a tomar la antropometría. Miren ustedes, la talla se toma desde la coronilla hasta el talón en un ángulo de 90 grados. El pie con la pierna, haciendo en el tobillo un ángulo de 90 grados. En el caso de el perímetro cefálico, a ver un momentito. Acá está, acá. En el caso del perímetro cefálico, sus puntos de referencia son la protuberancia occipital externa a glabela. Esto en la práctica lo van a entender mucho mejor. Y el perímetro torácico lo van a tomar cuando el bebé se encuentra en expiración a nivel de las mamilas. ¿Qué sabemos con respecto al perímetro cefálico? Regularmente, el perímetro torácico es 1 a 2 centímetros menos que el perímetro cefálico. De ocurrir a la inversa, es decir, que el perímetro torácico sea mayor que el cefálico, debemos, si hemos tomado concienzudamente, debemos descartar tumoraciones mediastinales y le pedimos una radiografía de tórax. ¿Correcto? Sigamos entonces. Entonces ya hemos tomado la talla, el perímetro cefálico y el perímetro torácico. Ahora vamos a pesar a nuestro crío. La balanza debe tener 10 gramos de diferencia, no puede ser mayor. Tomamos el peso y de acuerdo a la misma hacemos la clasificación respectiva. Extremadamente muy bajo peso, menos de 1000 gramos, menos de 1500, muy bajo peso, menos de 2500, bajo peso, menos de 4000 gramos, normal, entre 2500 y 4000, y mayor de 4000, macrosómico. Entonces, estábamos aplicando el test de Capurro, que es somático. Vamos a ver luego cuáles son sus criterios, que ustedes lo deben saber o sí o sí. Este Capurro nos va a definir qué edad gestacional tiene mi bebé, que es extrauterino, que puede coincidir con el FUR materno o con la ecografía tomada en obstetricia. Puede, o puede tener una diferencia de no más de 2 semanas. Entonces clasificamos de acuerdo al peso, a la edad gestacional calculada por Capurro, en pretérminos, a términos y postérminos, según ustedes ven en esta gráfica: menor de 37, entre 37 y 41 y mayor igual a 42. Hay métodos para evaluar la edad gestacional diversos. Me he centrado principalmente en el somático
actualmente utilizado, que es el método Capurro B, porque hay el A que ya no se utiliza. Entonces, esto tienen que saberlo o sí, de memoria ustedes, los criterios, no necesariamente los valores. Entonces, los criterios son forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. ¿Qué queremos decir en todo esto? Que tanto más puntaje tenga en cada uno de los ítems citados, mucho más maduro es mi bebé. Tanto menos puntaje tenga, es obviamente menos maduro. Citemos como ejemplo, si en los 5 criterios somáticos me saliera que esta línea, en esta tercera línea, por favor, están viendo con el cursor, 16, 10, 10, 10, 10. Sumado me da 40, 56. Esta es una variable. Esta variable va hacia un valor constante que es 204. 204 más 56 me da 260. Lo dividen entre 7 y probablemente le salga 37 punto y pico. Quiere decir que mi bebé es un bebé a término. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más debe hacerse en nuestro neonato? Se debe tomar la pelmatoscopía y la impresión digital de la madre. Este tema, si bien no es directamente responsabilidad del área neonatal, lo es de la parte obstétrica, pero ningún bebé puede ni debe salir de sala de partos si antes no tiene esta impresión plantar, como se evidencia en esta foto. Pero además se le debe colocar una pulsera de identificación en la muñeca izquierda. Y si alguien me dice, si no tiene muñeca, pues le ponen en el pie. Si no tiene pies ni manos, bueno, le van a tener que poner en el cuello, pero se debe poner en alguna parte libre. ¿Y qué datos deben ir? Apellidos paterno, materno, fecha, hora y sexo. En el caso de que hay madres solteras o madres violadas, pues tendrá que ser solamente con el dato materno. También estos dos temas de pelmatoscopía y pulsera lo hace la parte obstétrica, pero repito, la atención de un recién nacido es la atención del binomio. Por eso debemos trabajar amigablemente y coordinadamente. Luego que se ha atendido al bebé, entonces después de examinar bien, se le coloca su ropita y se le pone al lado del bebé, de la mamá, para hacer, ¿no?, todo el tema de la lactancia materna, lo que se llama el alojamiento conjunto. Muy bien, como dice acá esta última lámina, todos queremos que nuestros niños tengan esta sonrisa. Espero que ustedes también lo tengan al término de la presente exposición. Quedo atenta a sus comentarios o a sus preguntas. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿Al cuánto tiempo de haber nacido el bebé puede ya empezar a lactar? Inmediatamente, futuro colega, al tiro nomás. Por eso es que le decía pechito con pechito, en posición prona, el pecho del bebé con el pecho de la mamita, cercano al seno. Y el olor del calostro y el líquido amniótico hace que el bebé coja el pezón de la madre. Inmediatamente, doctor o futuro colega. ¿Correcto? Gracias, doctora. Sí, Siga gracias. usted. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. En la clase nos mencionó de que más está usando el capurro B que el A. ¿Por qué se da esa cosa? No, porque en el capurro A hay dos criterios que realmente no ayudan en mucho, que son
signos neuromusculares, son 2, no se utiliza. Y les he podido indicar que hay otras formas de evaluar a un neonato, es decir, en la vida postnatal. Sin embargo, para efectos prácticos, me he ido directamente a lo que ustedes deben saber, porque también hay una evaluación que se hace a nivel oftalmológico. También hay otro tipo de evaluación que se hace midiendo, ¿no? O viendo la talla del bebé. Ejemplo, el bebé tiene de talla 50 centímetros, se multiplica por una constante 0.8. 0.8 por 50, ¿cuánto le da? 40. ¿Cuántas semanas tiene? 40. Suponiendo que el bebé mide 45 centímetros, multipliquen ustedes 45 por 0.8. 5 por 8, 40, 4 por 8, 32, 36, por ahí le sale sus 37 semanas. Pero no es lo práctico. Lo que buscamos para ustedes en este primer momento, ya cuando sean especialistas, espero que haya muchos neonatólogos, cuando no también pediatras, ya van a saber de otros métodos, pero que no se usan a la fecha a nivel prácticamente mundial y validado por la Organización Panamericana de la Salud y la Academia Americana, pues evidentemente es el método de Capurro B. Tienen ustedes la bibliografía, pueden ustedes revisar el Capurro A, el Asher, el Dubovitz y otros. Yo les he mencionado en esta parte de la primera parte del tema, Capurro. Ahora en la segunda parte de edad gestacional vamos a ampliar un poco más el tema. ¿Les parece que descansamos 5 minutitos y luego empezamos la otra clase, delegada?